in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so Entrar al espacio de los túneles es ingresar al mundo de lo subterráneo, donde todo es misterio y oscuridad. Las dudas prevalecen y aún en la actualidad no se aclaran del todo. Estructuras bien cimentadas demuestran la importancia que se les daba en las antiguas civilizaciones. Podemos ver que debajo de la ciudad santa de Jerusalén, para ser exactos, en el templo del rey Salomón, existían algunos de estos para diferentes razones, entre ellas, cuidar objetos sagrados. En la antigua Roma tenían grandes estructuras, como los acueductos, que eran de gran utilidad. Pero a la par, podemos decir que las catacumbas son un verdadero atractivo, ya que son unas galerías subterráneas y que civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugar de enterramiento, como es en este caso, dichas catacumbas. Los primeros cristianos de la Roma del siglo II las utilizaron para practicar los ritos y huir de la persecución del imperio. Se empezó a llamar con este nombre a la cripta del cementerio de San Calixto. También se llamó a las catacumbas la Roma subterránea. El Vaticano tiene sus propios túneles. Desde que Constantino sepultara a la necrópolis bajo la plataforma sobre la que construiría la basílica, allanando el valle. Por eso es una necrópolis, que no catacumba. Los siglos pasaron y el recuerdo del cementerio debajo de la basílica se desvaneció por completo. No fue sino hasta 1939 cuando unos trabajadores que excavaban los cimientos de la tumba para el fallecido Papa Pío XI lo redescubrieron. El Papa Pío XII ordenó la excavación del lugar, pero lo mantuvo en secreto, en caso de que la tumba de San Pedro no fuera encontrada. Los trabajos eran muy complicados, pues el área a excavar se encontraba justo debajo de la basílica, y ésta no debía ser dañada.
Fue en 1950 que Pío XII finalmente anunció el descubrimiento de la tumba de San Pedro, y en 1968 el Papa Pablo VI anunció que los restos del famoso apóstol fueron encontrados. Las catacumbas de París son una red de túneles que sirven como cementerio a miles de personas de distintas épocas. Se calcula que los restos de más de 6 millones de personas puedan estar enterrados en más de 300 kilómetros de túneles. La historia de estas catacumbas comienza cuando éstas aún no eran tales. En un inicio, los túneles fueron hechos para buscar canteras de piedra caliza, para construir gran parte de los monumentos y edificaciones de la época, y que así se pudieran visitar en la actualidad. En esta época, los túneles se llamaban Les Carrières de Paris, las canteras de París. En 1786, para combatir las epidemias y enfermedades que asolaban a la población, se decidió trasladar los cadáveres y huesos de distintos cementerios de la ciudad a las catacumbas. De los 300 kilómetros de espacios subterráneos que hay excavados, actualmente pueden visitarse solo una pequeña parte. Estos lugares causan miedo y asombro entre las personas, pero estas no son las únicas razones. Los españoles tenían muy bien arraigado la creación de estos lugares con diferentes motivos, y con ello los trajeron a América. Es por eso que los podemos encontrar en la mayoría de las villas coloniales. La villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes nace un 22 de octubre de 1575 como un presidio que resguarda el paso a personas que viajan a Zacatecas para la explotación de la mina, y estas a su vez viajen a otras villas importantes hasta llegar a la Ciudad de México. Se comenta que el Valle de los Romeros, que es como se le denominó a la zona, estaba asediada por bandoleros, y según cuenta la leyenda, se construyeron rutas subterráneas para acceder al presidio, aclarando que no hay nada comprobado aún. El historiador Agustín R. González, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Sociedad de Escritores Dramáticos Manuel Eduardo Gorostiza, del Liceo Hidalgo y de otras sociedades literarias, editó un libro en 1881 denominado Historia del Estado de Aguascalientes, en el cual, en el segundo capítulo llamado En el siglo XVI, en las páginas 13 y 14, comenta que debajo de las casas de la calle de la Merced, hoy Venustiano Carranza, existe un gran edificio, ignorándose hasta dónde se prolongue. Una arquería subterránea que causa admiración o espanto en el ánimo de las personas que lo han visto. En el libro México de Terris, libro de mano para viajeros, editado en inglés en la Ciudad de México en 1909, en el que se hace una variada explicación turística de lo que hay en Aguascalientes, la denomina a esta la ciudad perforada, porque asegura que existe una extensa red de túneles que forman un laberinto, excavada por alguien desconocido, nunca explorada
y está subdividida por muchas ramificaciones. Existe un plano con registro de la distribución de aguas a los huertos en Aguascalientes, hecho en 1855 por Isidoro Epstein, que maneja la red hidráulica subterránea que surtía la presa del Cedazo, como el estanque de la Santa Cruz, hoy Fraccionamiento Primavera. En el segundo caso, eran simples acequias, es decir, sistema de traslado de agua por canales muy a la superficie o a poca profundidad, a diferencia de las del Cedazo, que lo hacían a bastante profundidad para acueductos subterráneos, que la gente llamaba túneles. Como vemos, no se manifiesta la red de túneles que se asegura existen debajo de los templos de San José, ni San Juan Nepomuceno, ni los de debajo del Colegio Portugal, pero sí por Guadalupe, San Marcos y Venustiano Carranza. En la nota periodística del Sol del Centro del año de 1943, aparece titulado como Túnel misterioso cerca del Jardín de San Marcos, en el cual dice a la letra: una auténtica romería se ha visto encaminarse desde el día de ayer rumbo a las calles de Democracia, pues en un lugar cercano a las calles de Manuel M. Ponce se ha descubierto un conducto subterráneo, el cual ha dado pábulo a que se hagan los más variados comentarios, cuales más llenos de fantasía. Como es el subterráneo, la tarde de ayer un reportero de este diario se presentó en el lugar citado, encontrando efectivamente un socavón grande como de 2,5 metros de largo, cuya profundidad es de otros 2 metros. Esta profundidad da acceso por uno de los huecos como de 80 centímetros de altura por 1,5 metros de largo. Este hueco en las paredes del hoyanco conduce a un pozo que parece tener piso falso, pues en él se ven varios maderos podridos y algunos escalones. Las paredes están muy mojadas y es bastante peligroso el descenso por lo resbaladizo. El fondo exhala un olor desagradable y se cree, según los que se dicen enterados, que es un conducto de aguas, el cual fue cubierto con grandes losas. Se comenta que pudieran ser conductos subterráneos que comunican algunos templos. Se dice que se descubrió porque un camión lleno de mercancía se hundió en una zanja. Menciona que un grupo de personas encabezados por Carlos Duval exploraron el lugar. Se puede comprobar que el uso de este espacio subterráneo era para trasladar el agua de la presa del Cedazo hasta las huertas de los barrios de La Salud y El Encino, para así proveerles este vital líquido. Se menciona que quien la mandó a construir fue el alcalde Matías de la Mota Padilla, 1730-1732. Esta red, de lo más complejo, llegaba hasta la Fuente del Obrador en la calle del mismo nombre, ahora José María Chávez.
Como podemos observar, el túnel es muy limitado, por lo que apenas una persona puede caber. Por lo que se refiere a este espacio, es imposible que se pueda ingresar a caballo, tal cual lo menciona la leyenda de Juan Chávez, y esto lo veremos más adelante. Su trazo no es en línea recta, puesto que se adaptaba al tipo de tierra para ser excavado. Otra entrada a una red de acueductos subterráneos es la campana que está en el Indeco de Santa Anita, que lamentablemente está en muy malas condiciones ante el olvido de las autoridades para preservarla como parte de nuestro patrimonio histórico.
Asientos, municipio de Aguascalientes que se encuentra al norte del estado. En 1694, un grupo de gambusinos o buscadores de metales se fueron congregando en terrenos pertenecientes a la extinta hacienda de Nuestra Señora de los Dolores del Carro, dando origen al Real de Minas, conocido como Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la falda del Cerro de Altamira. Posteriormente, se le llamó Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, pues su fundación se debe a Francisco y Diego de Ibarra, Benito Gaspar de Larrañaga y Juan Ignacio Larrañaga de Salcedo. Esta es una ingeniosa obra hidráulica del siglo XVIII, ejecutada para proteger a la parroquia de las abundantes filtraciones que amenazaban su estructura. En el interior se encuentran unas cajas de agua, además de restos humanos de quienes contribuyeron en la edificación de este sitio. Real de Asientos tiene en su interior algunos pasadizos del siglo XVII fabricados por los africanos esclavos de los españoles, con la finalidad de evitar la humedad en las parroquias. Cabe mencionar que el pueblo cuenta con gran cantidad de manantiales y diversos pozos con agua. En Aguascalientes, el hablar de los túneles cautiva a la gente. Unos lo tratan de ocultar negándolos, otros aseguran ser testigos presenciales de tales lugares, del cual afirman que hasta tienen trabajos en cantera, antorcheros, puertas de madera para subir a las casas, picaportes de hierro con figuras, fachadas, entre otras tantas cosas. Jesús María, municipio de Aguascalientes. En 1700 se autorizó la fundación de un lugar llamado Charco Azul o Zonacatique, por orden de Alonso de Ceballos Villagutiérrez, gobernador de la Real Audiencia de Guadalajara, a la que pertenecía la villa de Aguascalientes. En 1720 se inicia la construcción del Templo de Jesús María, y en 1730 don Manuel Colón de Larreategui, titular de la entonces parroquia de la Asunción,
brinda su apoyo para proseguir la construcción del templo. Para el año 1735 se fundaron 2 cofradías con las que contó el pueblo de indios de Jesús María de los Dolores, como era la obligación de esa época, para establecer a nuestro Padre Jesús como patrono de Jesús María. En el año 2013 inicia la restauración integral del templo encomendado a Jesús de Nazaret, removiendo sus pisos de madera y el altar, y con esto se empezó a realizar el estudio de algunos túneles que, según las leyendas entre los habitantes, se aseguraban que existían ahí. Se realizó un monitoreo con georradar encabezados por expertos. De lo cual se encontraron varios espacios vacíos, y así se logró encontrar la tumba de un sacerdote, pero con la peculiaridad que había sido filtrada por agua durante muchos años, y el cráneo se desprendió de su posición y giró 180 grados, como lo veremos aquí. Localizada al noreste de la ciudad de Aguascalientes, a tan solo 34 kilómetros por la carretera a Asientos. Esta hacienda también perteneció al mayorazgo Rincón Gallardo, pues su propietaria fue doña Luz Díaz de Rincón Gallardo. Contaba con una extensión de 18.191 hectáreas. En ella se localizó un túnel que pasaba por la hacienda, seguramente un acueducto. Sin embargo, es difícil asegurarlo, puesto que tiene mucho escombro. En los terrenos aledaños a la hacienda de San José de Cieneguilla
que datan del siglo XVIII y fueron construidos por miembros de la Orden de la Compañía de Jesús, se encuentra la entrada a un acueducto subterráneo que pasa por debajo de la antigua construcción. Podemos apreciar claramente la canaleta que conducía el agua de la ciénaga a los sembradíos. El túnel recorre aproximadamente 600 metros.